Ya, vamos a empezar entonces con lo más básico, un pequeño resumen antes de comenzar. Bueno, supongo que no sé si han ido a clase, pero bueno, si es que han ido, la materia de Poisson tiene esta propiedad que tiene carga eléctrica, ¿ya? También supongo que han visto que también hay diferentes signos eh, para las cargas eléctricas, ¿ya? Y por ejemplo, en algunos casos, como esto es como lo más sencillo. ¿Qué pasaba cuando tenía cargas de distintos sentidos? Ya, ya, muy bien. Y cuando tenía del mismo sentido, digo, mi signo, muy bien. ¿Vale? Entonces, esto nos va a ir dando una intuición de cómo se comportan las cargas. ¿Ya? Bueno, también, como noción básica, es importante que se imaginen desde ya que todas las cargas generan o producen o tienen un campo eléctrico. ¿Ya? Por ejemplo, una carga puntual emite ese campo eléctrico en todas las direcciones. ¿Ya? Sí, nos interesa estudiar los campos eléctricos porque así vamos a entender que, por ejemplo, si yo coloco otra carga acá, cómo interactúan estas dos cargas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tomo esto y yo acerco a este medio una nueva carga, se prende la tabla. Entonces, básicamente, lo que hacen aquí, mediante ese control por alteración del campo eléctrico, genera un touch. Entonces, para aterrizar un poco. Bueno, ¿qué más? ¿Hay dudas de ahí? Mm, ok. Entonces, lo principal, bueno, lo que sigue de esto es que generalmente estudiamos y que vamos a ver en esta auxiliar como principal es la ley de Coulomb. ¿Ya? La ley de Coulomb describe cómo se comporta, cómo es la interacción, las fuerzas entre estas dos cargas, en este caso. ¿Ya? Y se va a describir de esta forma. ¿Ya? Esa es la magnitud. Entonces, la magnitud va a depender de las cargas, del valor de las cargas, ¿ya? Es decir, eh, también de su signo. Bueno, en este caso la magnitud no nos va a influir el signo de las cargas porque el signo solo lo que va a determinar es que si se atrae, o sea, esta fuerza sería así, o si se repele, ¿ya? Pero así se calcula la magnitud y va a depender de la distancia entre las cargas, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, esto es una propiedad que está por el medio, ¿ya? Y en todos los cálculos de campo eléctrico, de fuerza, de campo magnético, siempre va a estar la presencia del medio, ¿ya? En este caso, está puesta la del vacío, ¿ya? Vamos a generar, ¿ya? Ahí está describiendo la fuerza, la magnitud de la fuerza de esas cargas en el vacío, ¿ya? Ahora. Eh, Bueno, pero eso no es tan sencillo ya que vamos a tener cosas más complicadas, ¿ya? Más adelante queremos, por ejemplo, ver cómo se comporta una esfera, cómo afecta una esfera a esta carga, ¿sí? Entonces, vamos a tener que irnos a más dimensiones y estudiar todo esto, pero lo vamos a ver en los ejercicios, ¿ya? Entonces voy a dejar anotada, si queremos estudiar la fuerza con su dirección también, va a ser de esta forma. ¿Ya?
Eso básicamente es la magnitud o la distancia entre las dos cargas internas. ¿Ya? ¿Qué más? Eh, mm, bueno, la fuerza va a estar dada por la carga y el campo que ella produce. ¿Ya? Entonces, la fuerza de Coulomb siempre va a estar dada por la dirección y su sentido siempre va a ser el mismo que el del campo eléctrico. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Veamos si se me queda algo más. Bueno, y esa es la base principalmente. Bueno, aquí también la definición del campo eléctrico. Ya, esa fórmula nos va a servir para cualquier dimensión, va a depender, por ejemplo, si el problema es lineal, en donde ahí vamos a tener, si es que estamos trabajando, por ejemplo, en cartesiana, es una densidad lineal y, bueno, puede ser para cualquiera, el diferencial de Lie, ¿sí? Lo mismo si estamos trabajando con un área, por ejemplo, un cascarón, va a ser de esta forma. Y volumétrica es de esta forma. Eso es lo único que va a cambiar y que acá van a aparecer más integrales dependiendo la dimensión del campo. ¿Ya? Entonces, ya con eso podemos empezar con el primer problema. ¿Antes hay alguna duda con eso? ¿No? Ahora sí. Entonces nos dice, considere dos trazos del mismo largo L dispuestos de forma paralela uno respecto al otro, donde uno de ellos tiene densidad de carga lambda y el otro tiene densidad de carga menos lambda. ¿Ya? Entonces, y queremos calcular el campo eléctrico en el punto P. ¿Ya? Calcule las componentes del campo eléctrico en el punto P. Ok. Entonces tenemos una barra así, digo una línea de densidad de carga así, tenemos la calcular de carga. Vale. ¿Ya? Bueno, una densidad de carga significa que son muchas cargas situadas una al lado de la otra. Entonces, simplemente llevar ese problema de antes a infinitas partículas. ¿Ya? Entonces, dado que son infinitas, por eso tenemos que usar, por ejemplo, integral. Si nos pidieran, no sé, por ejemplo, calcula el campo eléctrico en P así, diciendo que hay una carga Q ahí y otra carga Q acá, las dos que se equilibran, ahí tendría que usar una sumatoria y el otro un integral. ¿Ya? Pero generalmente vemos problemas continuos aquí en electromagnetismo. ¿Ya? Entonces, bueno, estas dos miden L y L. Y esto mide S y esto S. ¿Sí? Entonces queremos, dado que estas cosas de acá van a generar campos eléctricos, ¿cómo van a interactuar ahí? ¿Ya? Entonces, eh, ya, entonces queremos el campo ahí. En teoría nos están pidiendo los campos en X y en Y. ¿Ya? Me están pidiendo estos dos valores. ¿Ya? Y hay algo muy útil en electromagnetismo que se llama el principio de superposición. ¿Alguien sabe qué es? Superpo-
Pues, superposibles. ¿Es con S o con C? Es. Ya. ¿Alguien sabe qué es? Que la suma de tamaño de solución. ¿Perdón? Que la suma de soluciones tamaño de solución. ¿Perdón? Que la suma de soluciones tamaño de solución. Ya. ¿Pero soluciones de qué? De una función. Ya. Sí, lo vemos de forma matemática, sí. Pero aquí lo vamos a aterrizar, por ejemplo, en los campos. ¿Ya? Campo total es igual a la solución del campo generado. Excelente. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si calculamos el campo que me genera esta línea acá, y le sumo el campo que me genera esta línea acá, lo puedo calcular de forma aislada, pero si después lo sumo, es decir, si calculo el campo de lambda, de esa densidad de carga, y le sumo el de la negativa, ya tengo el campo de los. Entonces, eso es lo más útil. Porque si me pongo a calcular todo de una, eh, no va a ser muy útil o raro. ¿Ya? Entonces lo vamos a separar, perdón, y vamos a estudiar solo esto. Entonces, si me paro aquí, eso mide L, y vamos a colocar un sistema de referencia. Entonces acá tengo L medios y aquí menos L. ¿Ya? Entonces, alguien intuitivamente hacia. Aquí se puede sacar de forma intuitiva hacia dónde se genera el campo. ¿Alguien tiene una idea de dónde va a ser? ¿Ya? ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguien tiene otra idea? ¿Por qué hacia arriba? Cómo apunta el campo eléctrico en cada lado del origen, vaya a ver que se van a, en la suma, se van a cancelar los campos eléctricos horizontales sobre la Tierra. Muy bien, porque si yo me paro acá, ese le va a estar generando un campo de seguridad. Si yo me paro al otro extremo, también le va a estar generando un campo hacia afuera. Si yo lo zoom, va a ir como hacia arriba. Y es verdad lo que. O si me paro aquí, por ejemplo, hacia arriba. Entonces, el campo que genera esa densidad de carga lo va a tirar hacia arriba. ¿Ya? ¿Sí? Esa barra solamente genera un campo hacia arriba, también hacia abajo, pero que no lo encontramos porque no está el punto que estamos viendo. Bueno, también podría ser hacia abajo, si es que esta carga fuera. Digo, no, es que en verdad estamos viendo de forma puntual. Es que por convención. No, no, sí lo genera, ¿sí? Lo genera, pero nos interesa estudiar el campo ahí, ¿ya? Entonces, por eso decía. Entonces, ¿cuál es el campo aquí? ¿Ya? Pero obviamente hay campo en todo el espacio, ¿ya? ¿Sí? Ya, y lo que les decía de la convención es que generalmente el campo en densidades positivas es hacia afuera y el negativo es hacia adentro. Pero esa es convención nomás, es lo mismo, ¿ya? Entonces, Disculpa. ¿Qué, qué exactitud es la densidad de carga? la densidad de carga son infinitas cargas. Como si tuvieras infinitas partículas. Ya, antes delante alguien dijo barra, no, eso no es una barra, son, bueno, como lo veía en mecánica, una barra eran millones de partículas, infinitas partículas, formaban una línea, una barra. Aquí son cargas en vez de partículas, ¿ya? Esa es la única diferencia, ¿sí? Y lambda sería una carga positiva y menos lambda una carga negativa, ¿sería todo? Sí, o sea, es que la notación es como que te dice que la densidad de carga es negativa, y es la densidad de carga positiva. Claro, entonces sería una positiva y la otra negativa. Sí, ¿ya? Entonces, siguiendo con eso, vamos a ver si realmente está ahí. Ya. Entonces, vamos a calcular el campo por su definición. Ojo que eso de ahí es calcular el campo eléctrico por definición. Siempre que les pidan calcular el campo eléctrico por definición, tienen que usar
esa definición, ¿ya? Es como, así se describe matemáticamente el campo, ¿ya? Ojo que más adelante van a aprender, creo que ya lo enseñó el profe, a calcular el campo eléctrico con Gauss, ¿ya? Si es que no lo vieron en clase, lo van a ver mañana, pero es mucho más directo. Entonces, necesitan calcular el campo eléctrico en un problema, usen Gauss. Pero el problema de Gauss es que solo se puede usar en problemas simétricos, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, este problema es simétrico, pero por ejemplo, si yo me paro aquí, este problema no es simétrico, pero como lo descompuse, ahí sí es simétrico. Entonces, esa es la idea de usar superposición, ¿sí? Eh, no, no, o sea, es que en verdad no es una carga, es solo, eh, sí, en verdad, o sea, no es que sea una carga, es solo un punto. Y como les dije, por ejemplo, esto es una carga, y como les dije que la notación iba hacia afuera, los positivos, como este positivo, por eso lo tira hacia arriba, en ese punto. Es como que si siguiera con los vectores, decirlo. Por eso, ¿ya? Es solo convención, por eso está hacia arriba. Si fueran negativas, entonces sería hacia abajo. O Eh, sea, en vez de expulsarlo, estaría trayendo. ujú. Ya, entonces ahora, dado que es un problema lineal, solo vamos a necesitar una integral, ¿ya? Y aquí antes que usar la definición, vamos a definir el R, ¿ya? El R es, también, el R, ¿ya? El R es la distancia al punto donde queremos calcular el campo, ¿ya? Ahora, aquí, en este caso, ¿cuál sería el valor de R? Ese. Ya, muy bien. S. Ah, muy bien. Esto lo veo siempre mismo. Como así. La prueba siempre lo ponen así. Entonces, nunca pueden poner que un vector es igual a una magnitud. ¿Verdad? Eso nunca. Siempre si ponen una flechita acá arriba, sí o sí tiene que ir el vector. ¿Ya? Eso no se lo olvide. Siempre un vector tiene que tener su dirección. ¿Ya? Porque sea básico eso, pero uno donde pasa rápido se lo olvida y igual después. Aquí es muy importante tener cuidado con esas cosas, porque usamos mucho los vectores y las direcciones, entonces siempre arrastren, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ahora el vector R' de la definición es dónde está la densidad de carga o las cargas, ¿ya? ¿Cómo podrían describir dónde están las cargas? X, X, ya, muy bien. X, X, y podrían ponerle ¿ya? Y lo único que nos falta definir es el diferencial. Y en este caso, igual sería, dado que estamos en un problema lineal, Lambda por D. ¿ya? Y falta algo en porque ya sabemos, o sea, ustedes me dijeron, párate en Newton Newton y Newton. Entonces, ya sabemos que un sistema cartesiano se puede decir directamente que es de X. ¿Por qué de X? Porque ese es donde hay una variación o donde eh, con la suma de esas partículas de X forman la densidad de carga. ¿Ya? Ese es como un poco la idea. ¿Sí? Consulta. Ahí nos cuestionamos que son como cargas así, como 100 años. Sí, sí, Una línea así. sí. ¿Ya? Es lineal. Entonces, bueno, ahora queda calcular nomás. Entonces, aquí, por ejemplo, queda eso.
¿ya? ¿Y cuánto sería eso de ahí? Eso es bueno, es la magnitud de la diferencia de esos dos vectores. ¿Cómo sería? Este cuadrado más X cuadrado. Bien. Este cuadrado más X cuadrado, le falta algo. Ya, muy bien. Entonces, ahora tenemos todo. ¿Se entiende? Entonces, para calcular, usamos la definición del campo eléctrico. Cuando le tiran el campo eléctrico, siempre tienen que acordarse de esa forma. ¿Ya? Después vimos que era un problema lineal, sí, usamos la pluma. Después buscamos el R de clima, que es donde está la densidad de carga, y ahora tenemos. Y ahora es matemática. ¿Ya? ¿No me acuerdo? Sacar el nómina, ¿se acuerdan? Mm. Entonces, para por ahí para poder resolverlo. Ya, y ahora no me acuerdo cuáles eran las. Aquí generalmente hay muchas, sobre todo cuando tienen cálculos por definición, que van a tener que usar una integral no tan conocida. Sale, ¿Ah? sale el visor. Ah, sí. Ya. Bueno, pero voy a aprovechar. Entonces, así va a ser, por ejemplo, en un ejercicio. Se la van a colocar si es que son. Vale. Ya, entonces. Ya, ya algo así. Ahí si se fijan por qué. Ah, acá, ahí, ah, sí. Ya, entonces, si se fijan, por ejemplo, esta de acá se va a cambiar, pero esta, yo reemplazo ese y eso, se van a anular, entonces esta página va a ser. Entonces, tiene razón aquí que solo se va a ir hacia arriba. ¿Ya? Visionario. ¿Ya? Ahora, eh, entonces, eso los invito a que hagan eso siempre. Antes de que desarrollen un problema, estudien o imagínense qué podría pasar. Y al final se dan cuenta, lo hice. ¿Ya?
Y ahora solo queda, bueno, reemplazar. Pues sí, ahí se puede seguir simplificando, pero bueno, esa es la idea. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el campo que produce esa barra en el punto B, ese campo genérico. ¿Ya? No debería ser L, ¿no? Eh, Sí. De medio y el mismo. Sí, pues, ahí. Es como que la raíz no va a crear tanto. sí. ¿Sí? Ah, creo que sí que está bien. Está bien, ¿no? Había visto que hay significado, pero Ya. Entonces, eso. ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces, ahora vamos con. Bueno, en teoría esta parte la podemos hacer más rápido, porque ahora tenemos una barra aquí, una partita. Esto está a S y a S. Y está libre. ¿Hacia dónde vas? A ver. ¿Hacia dónde? Eh, ¿O qué campo es el general? ¿Cuál es la dirección del campo que es el general? Vamos a decir. Ahora estamos complicados. Ya, a ver qué. Hacia acá. Hacia acá dice. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya, hacia acá. Ya. Ya, bien, si usamos la misma convención que antes, recuerden que aquí ahora la densidad de carga es negativa, entonces me queda traerse pero por convención. Eso no está mal en teoría, pero el cálculo debería dar los signos correctos, ¿ya? Entonces, al final lo importante es poner el positivo y el negativo para distintos lados. sí, Dependiendo de si es negativo, pasa sí, esto. sí, o sea, la verdadera dirección te la va a dar calculando y se fijan aquí lo que va hacia arriba, la convención que usamos. Es positivo. Entonces, eso. Solo por esto, por lo que les dije. Porque la convención es como que hacia el campo que se genera hacia carga negativa va hacia la. ¿Ya? Eso. Entonces, ahora vayan enviando ustedes. ¿Cómo empezamos? ¿Sí? Es por convención que el positivo repele y el negativo atraiga en el lambda y menos lambda. ¿Qué cosa? ¿Perdón? Es por convención que el más lambda va a repeler a la carga Ah, sí. y el. O sea que podemos. O sea, que eso no es una carga. Esa es Ya, un pero punto. en el punto. ¿Sí? O sea que lo podemos dar vuelta y debería dar lo mismo. O sea que el más lambda lo atraiga y que el menos lambda lo repela. ¿Y debería dar lo mismo? O sí o sí el más lambda siempre va a repeler. A la vez. Sí. Sí. No, sí. Eh,
No, yo usaría la convención, porque podrían. Ya, por convención, entonces. Puede que hacer de vuelta aquí, así porque llega un lugar por menos por dos. Sí, Sí, era- eso. O sea, lo que podrían decir, si quieren tener algo muy detallista, es como calcular la magnitud, que es esta. Esa es la magnitud del campo y decir, por convención, hacia más i. ¿Sí? A ver, déjame ver algo. Sí. Pero de todas maneras, si usan bien esa definición, no se compliquen por ese dibujo. El dibujo es solo para que traten de tener una idea. ¿Ya? Pero puede ser confusa, así que cuidado. Ya, entonces, ¿ahora cómo se empieza? La, ¿sería? Ya. el, ah, Ya. el centro donde. Espera, entonces ahí yo digo que lo mejor es no cambiar el sistema, que estábamos usando. Mejor dejémoslo ahí, como está, para que todo sea coherente. Sí, ahí sí. ¿Ya? ¿Y ahí? Pero R no es la posición de la partícula, si sigue al mismo origen. Ah, sí, perdón. Aquí va eso. ¿Entiendes? Y se fija, si bajo ese, ahí puedes describir la intensidad de gas. Y el diferencial, ¿cómo sería? No. Menos vamos a ver. Sí. Ese sí, siempre se olvida, así que no duda. Ya, y ahí viene todo. Entonces ahora, lo mismo. Ahí, Porque el vector es ese, ¿no? porque recuerda que este vector nos dice, no, es la distancia a donde yo quiero calcular el campo. Entonces, hacia acá es hacia arriba y una distancia es. ¿Sí? Entonces, ¿dónde quiero calcular el campo? Y ese es dónde están las cargas del problema. Con la intensidad del palo. ¿Sí? Ya, y aquí entonces seguir con cero. ¿Entiendes eso? Bueno, ahí recuerden que esa es este menos ese y ese es el módulo de B. ¿Sí? Pero es que todavía no me queda claro por qué el R es solo S y no dos. Ah, ya, porque el R nos dice, es la distancia al punto donde quieres calcular el campo. A ver, AP, sí. Entonces, fíjate que nosotros teníamos nuestro sistema acá de coordenadas. Entonces, si yo quiero mi AP, esta distancia es esta, tengo que ir hacia arriba. Entonces, R, vector P sería S y el número. no, para el origen no, no para la otra. No, hasta lo. O sea, yo estoy. Ya. Porque la definía ese origen antes. ¿Ya?
Recuerden que aquí está la barra. Entonces depende. Sí, bueno, de todas maneras, igual creo que se podría cantar y no habría problema. Pero prefiero yo ser más joven, para que no haya ningún. Entonces al final, como convención, no hacemos un origen al mundo, después del origen. Bueno, si te fijas bien, si cambiaba el origen acá, es da lo mismo. ¿Sí? Pero entonces, el vector error tiene que ser el mismo para los dos cálculos. Eh, en este caso, sí. Sí, sí. Pero ojo que también se podía cambiar. No, era solo por coherencia, pero mira, si se fijan y lo colocaban así, este iba a quedar así y llegaban a lo mismo. Así que en verdad se puede cambiar. Era solo por ser consistente con lo que había hecho. Pero es lo mismo, ¿ya? Bueno, y hay que resolverlo y es más largo porque no se cancela nada. Entonces ahí nos queda en dos ejes, ¿ya? Entonces, eh, creo que por temas de tiempo es mejor no, hacer esa integral porque solamente desarrollar integrales y usar esa primitiva. O es mejor que veamos el siguiente problema, según yo. Pero esa es la idea. Va a estar en la pauta por si acaso si alguien quiere ver el detalle. Pero va a quedar algo así. O sea, este que calculamos es de menos lambda. Va a quedar algo, bueno, más claro. Y la verdad es que eh, al final digan que la suma de este con este me da el campo total por superposición. Y, por ejemplo, aquí les pedían, no, pero yo no quiero el campo total, quiero solo X y total, eso sí, y el campo en Y. No, las magnitudes. Entonces, esto me va a quedar algo de este estilo. El campo total me va a quedar un campo. Entonces, eso va aquí y eso va aquí. Y ahí tengo la respuesta. ¿Entiendes eso? Pues, ya. Porque es solo desarrollar integral. Recuerden que, pero si se fijan, en esta parte de calcular el campo por definición, igual es larga, necesita integrales y no es tan trivial a veces. Entonces, siempre es mejor que usen Gauss, a menos que el problema les diga calcúlelo por definición. ¿Ya? Que mañana van a aprender Gauss. Y eso. Ahora nos dice, ¿que va alguna duda ahí? Ya. Calcule el campo eléctrico en un punto cualquiera del eje Z, ¿ya? Mayor a cero. Producido por un cascarón esférico de radio R, con densidad de carga superficial uniforme sigma. Para ello le será de utilidad el siguiente resultado. ¿Ya? Entonces vamos a tener un cascarón, que es como un huevo, ¿sí? O una pelota de ping-pong. Eh, y vamos a tener una densidad superficial sigma y nos piden calcular eh, para cualquier punto de acá, de este eje, que en verdad sería para cualquier punto, porque si este eje yo lo coloco aquí, eh, lo que me están pidiendo básicamente es calcular el campo para todo el espacio, ¿sí? En cualquier punto. ¿Hay alguna idea ahí? Entonces, como aún no sabemos Gauss,
Eh, qué es lo primero que deberíamos hacer acá? Ya, bien, definir el sistema de referencia. Aquí por conveniencia, dado una esfera, lo dejamos ahí. Y después, ya, usar la definición de campo. Que era, sí, con eso siempre podemos encontrar el campo. ¿Ya? Entonces, los R, ¿cómo serían? El R es la... ¿Qué era el R? Ya. Ahí se debe hacer el encerrado que me viene para cualquiera. Muy bien. Y, el R prima, que es la, ¿dónde está la densidad de carga? R, digamos que en cualquier es. Ya, ¿sí? Y no, ahora va. Y sería una densidad de área, porque es un cascarón, ¿ya? Una superficie, ¿sí? El símbolo, no sé qué es el símbolo, es como un teta, no sé qué es, entonces no sé qué es. ¿Este? Es la que está más arriba, en el dibujo. Ah, esa es la en sigma. Es la densidad superficial. Cuando estamos trabajando con Alex, en vez del sigma que teníamos antes, aquí es un lambda. Lambda siempre, sí. No, pero No, este es sigma. Ya sí. Cuando trabajamos con Alex, es una densidad superficial. ¿Sí? Eh, ¿Por qué si es una esfera, o sea, un cuerpo 3D tiene densidad superficial y no volumétrica? Es como una pelota de ping-pong. Es un cascarón. Eso significa que es una superficie. Como Ah, pero si tipo no está vacío por dentro, está hueco. Ah, claro, pero si tuviera fondo ahí sería. Sí, sí, porque ahora es como. Ah, sí, algo así, como una cáscara de naranja. Pero si te fijas, basta con dos dimensiones para describir eso. Por ejemplo, si yo giro así, pues, si recuerdan que las esféricas se pueden describir así. Yo con el ángulo θ ya puedo describir eso. Y con sí puedo describir toda la superficie. La única que me faltaría es R, pero no necesito porque esto está hueco, entonces basta un punto. ¿Se entiende eso? Es constante. Sí, es constante el nada. O sea, una casca. Sí, dale. ¿Por qué nuestro R' es R protón? Ya, porque aquí es donde está la densidad superficial. Densidad, sí, superficial. Entonces, yo, si me paro en mi sistema y me paro a una distancia R, con una dirección R de trombo, que si recuerdan coordenada esférica, puede ser ahí. Si yo me paro a esa distancia, voy a describir dónde está esa línea. Pero siempre tengo que medirla al borde, por así decirlo. Sí, por ejemplo, si fuera una esfera, debería ponerla así, variable, porque ahora R está entre 0 y R. ¿Sí? Pero en este caso, como
está solo a una instancia de delta. Ahí, sí. No, había una variable, como en el R vector. Acá, No, en el otro no. En el R vector. aquí, ¿sí? Entonces faltaría una variable y sumaría una densidad superficial de hacer dos generales, pero tengo una pura variable. Entonces no le faltaría otra variable, ¿no? No me pasando la coordenada polar. Ujú. Ya vamos a ver eso, ya vamos a ver eso. No estaría de prima contenido, teta, teta tonto, fin. Muy bien. Entonces ahora, esto lo vamos a reescribir acá. Muy bien, muy bien. Entonces, antes de eso que estaba aquí, la densidad de área sería sigma, sí, sigma, y no sé si recuerdan, no sé si ya vieron, ¿cómo se llama el cálculo? No, el siguiente, o sea, sí, eso lo están dando ahora. Ah, ya. Ya, entonces, ya van a entender por qué, pero ahora asuman que cuando están en un problema eh, de dos dimensiones, o no, no, perdón, cuando usan cartesianas o cilíndricas, el diferencial no es simplemente, por ejemplo, esto, sino que se le agrega una componente que ya van a entender en ese curso. Lo pasó en ese. Ah, sí, ya, que era el radio por seno de beta sin ángulo. El peso es para esférico. Porque ¿vas a usar esférico o vas a usar polares? No voy a usar esférica porque el... Pero no hay solamente dos dimensiones. La esférica asume que son para tres. Sí, voy a usar 3, pero con el R fijo. Sí, ese R está fijo, entonces no necesito, sería así. Pero esta la tengo fija, entonces ahí tengo el problema de dos dimensiones. Esas dos valen. Pero entonces, estamos en esférica, en el cerratongo tendríamos que transformar la esférica. Ya, sí, muy bien. Ya. Ya. Entonces, primero vamos con el... Ya vamos a hacer todos esos cambios iniciales. Aquí lo estamos haciendo simple, a simple vista. Ahora vamos a adecuar todo. Ya, entonces, ay, pues voy a hacer lo contrario. Voy a llevar este R a cartesianas. ¿Ya? ¿Sí? Entonces eso me queda así. ¿Ya? Entonces ahora sí quedó todo coherente. ¿Se entiende ahora? Eso lo van a tener que hacer alto. Así que es más o menos rutinario porque suele aparecer en estos problemas. Hay que tener cuidado con la coordenada y con las dimensiones. ¿Ya? Entonces, si se fijan, no sé por qué el problema lo pedía escribir en Z, tongo. Quizás si hubiera sido un problema más simple, habríamos dicho ya calculan en cualquier punto. Y ahí quizás habría quedado algo más sencillo. La componente y trabajo, ¿cuáles son los ángulos de la tripa del beta? Ah, perdón, es que sí. Ahí sí. ¿Sí?
No, ¿te refieres acá? No, Ahí. Si este es pi, este es T. Ya. Y ahora, entonces, ahora, ¿alguien quedó perdido ahí? Está un poco complicado plantearlo a la primera vez, ¿ya? Pero todo esto se va a simplificar con Gauss, ¿ya? Entonces, aquí, vamos directo. Y solamente escribí esto de acá para después escribir la definición. ¿Ya? Y la hamburguesa sería, ¿cómo sería? Para empezar acá. Vamos a tirar la cuando quieras después. Ya. Vamos a probar. Como eso, la termino de escribir. Y se fijan, acá voy a caracterizar esto. Y si yo lo factorizo, adentro me queda una suma de coseno cuadrado más el seno cuadrado, la vez. Y eso es 1. Entonces queda así queda. ¿Verdad? Ahora si yo escribimos todo,
Y ahora voy a comenzar. Ya, ahí sí. Entonces, todo lo que hicimos fue para armar esta definición de transporte. ¿No? Si se dan cuenta, calcular por definición algunas veces es eh, monstruoso y eso que falta, ¿ya? Así que, según yo, el tipo de esta clase es que usen Gauss siempre que igual, ¿ya? Ya, como que ya lo van a ver. Eh, Digamos que depende de que sea el problema como sí. simétrico, Ujú. estamos esperando el simétrico, porque al otro lado de mi organismo no hay nada. ¿Qué cosa, verdad? Y Gauss lo podemos ocupar cuando el problema es simétrico. Ujú. Nosotros no podemos ocupar Gauss en la segunda varita. Siempre que estamos. Ah, mentira, disculpa, me que sí. Sí. Nada, ahí. Claro, igual puedo ocupar Gauss en eso. En la segunda varita. Eh, ahí no, Ya. sí, no sería simétrico. En el caso de la esfera, sí. Digo del casquete, ¿ya? Y, ¿duda? Sí, sí, bueno, ya lo van a ver, pero la ley de Gauss lo que hace es que ustedes pueden calcular, bueno, no quiero hacer spoiler aún, pero ustedes pueden como hacerse dibujos imaginarios, que ya lo van a ver mañana mejor. Pero, por ejemplo, si tiene que ver con la carga encerrada. Entonces, si ustedes hacen un dibujo acá, por ejemplo, yo encierro esta carga, me doy cuenta que no hay carga encerrada. Y si yo llego hasta acá, no hay carga encerrada. Entonces, cuando no hay carga encerrada, uno puede decir al tiro que el campo en esa zona es cero. Entonces, uno lo que dice es que Z menor a R es cero. Entonces, si llego hasta acá, el campo va a ser cero. Porque no hay carga dentro de digo, de esa zona. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta acá, si seguimos con esto, eh, deberíamos llegar a que nos va a darse en algún punto. A ver. Aquí, para llegar al resultado, hay unas simplificaciones que para las componentes, en verdad estas componentes más adelante se van a ir. Ustedes realizan la integral y se van a ir esas partes. Entonces, así que para que lo veamos terminando. ¿Ya? Entonces. eh,
Ojo que también no tengan miedo a las pruebas de hacer esto. ¿Ya? Eh, Eso sí, tienen que llegar a eso. Y ahí me salí un poco, pero deberían llegar, pero después lo pueden usar ahí, ¿no? ¿Ya? No tengan miedo de hacer eso porque ya después queda muy. eh, la expresión es muy grande. Así que no hay problema con si son ordenados, pueden hacer eso. ¿Ya? Aquí. Ya. Y se fijan en términos dependiendo de esta, la manual de física. Entonces, eh, bueno, y acá creo que no pusimos los límites, pero en Pericas, el ángulo θ cubre, va desde 0 hasta pi, y el phi cubre todo la zona así. Entonces, acá. Entonces, como este no, nada depende de ti, se va a soltar al tiro un dos diámetros, por eso integra. Bueno, lo voy a sacar en esa parte. Nos queda una. Sí. Ok. Y aquí, a ver, eh, ahora vamos a usar eso de ahí. Ujú. Ya, entonces hay que acomodar un poco esto. eh, ya. Sí, ahora hay que usar esa expresión que está ahí y vamos a hacer. Entonces, ujú. Perfecto. Ya, si se fijan aquí, lo que hice es tratar de usar esto. ¿Ya? Entonces, teníamos algo parecido a esto, ahí, y acomodándolo, sacando este R hacia afuera, se logra acomodar para que quede así. Estaba parecido a eso, lo logramos acomodar así para pasar a esto. Entonces, la gracia de pasar a esto es que ahora, como tenemos una integral, una derivada, no es necesario hacer el trabajo de integral. Sí, o sea, será un teorema que no recuerdo cómo se llama. ¿Se entendió esa parte o está muy? Bueno, es que como es tan difícil o tan extensa la matemática de este problema, sí o sí hay que usar esos pequeños trucos para llegar antes a la solución. Ya, pero tampoco se asusten que, por lo mismo que les decía, que deberían ser más simples las cosas. Ya, o igual, de igual forma va a estar siempre esa guía. ¿Ya? Mucho, esto es más normal que un problema de ejercicio. En el control uno pregunta, ¿a calcular campos por un minuto? ¿Cómo va a practicar? Mira, la idea de hacer del casquete, es que mañana van a ver el mismo programa, pero con Gauss lo van a hacer como en un 5 minutos. Entonces, es como solo es para que vean.
la ventaja de un método frente al otro. Podría ser, yo diría que sí, pero como el primero, un disco quizás, algo tan complejo. Y el ejercicio, ese va a ser probablemente esto. Probablemente. No sé si va a ser por definición o con Gauss, pero debería ser una de las dos. ¿Ya? Entonces, por definición, sí. O sea, la semana siguiente empezamos. Sí, a la semana anterior. ¿Ya? Bueno, y no sé si desgastarlo más, pero lo que finalmente a lo que se llega es que es a esto. Ya no vale la pena seguir desarrollando eso si no hay nada más. Entonces, a esto se llega después de seguir trabajando con esto un poco más y efectivamente eh, el campo dentro del casquete va a ser cero, que no hay ninguna carga actuando. O sea, se anulan, por ejemplo, si quisieran hacerlo así, es esa carga, la carga y todas se van a terminar anulando. ¿Sí? Y hacia afuera, bueno, hacia afuera va a haber campo. Entonces, cuando les piden, ojo que esto igual les sirve para ver esto, y cuando, esto es muy común, porque cuando les piden el campo eléctrico, se los piden en todo el espacio generalmente. Entonces, según el eje que se los piden, siempre va a ser en todo el espacio. Algunas veces queda, sí, eh, por ejemplo, así. Entonces, ustedes van a tener que calcular el campo adentro, de numerar, de manera A, de número que B, y de mayor que B. Entonces van a explicar con el campo acá, acá y acá, porque son distintos. Porque como van a ver con Gauss, según la carga que yo vaya instalando, ahí está cambiando el campo, por lo mismo que les decía, que aquí se va a cancelar, acá esta densidad de carga no es la misma que la de acá, entonces no necesariamente se van a cancelar, y eso, ¿ya? Pero tengan la idea de que el campo, cuando emplean el campo en todo el espacio, van a tener que hacer pequeñas tramos, divisiones a sus dibujos para calcular los campos en todas esas áreas o zonas. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Ya? ¿Sí? Sí. Si fuera una esfera, sí, sería algo así. Y el R sería desde el cero del centro a un radio abajo. Ahí. Ahí. Y la espera tampoco como mirando un poco si querido, si la simplemente va a Ah, En este caso hay como series simplemente para sí. Finalmente siempre fueron cacaron, pero es.